Bienvenidos a todos. El día de hoy estamos con Simón Levy. Hablaremos sobre cómo volver a crecer económicamente. Simón, muchísimas gracias por estar aquí. Bienvenido. Muchas gracias. Gracias a todas las personas que nos acompañan y gracias por el que sea de manera abierta para todos los que quieren saludarnos. Voy a dividir la plática en cuatro partes de hecho, y posteriormente me gustaría mucho, que es lo que comentaba al principio, más me interesa, que es la interacción con la gente, responder preguntas que la audiencia tenga. En consecuencia voy a platicar alrededor de 35, 40 minutos y lo demás lo dejamos abierto a las preguntas de la gente. Primero quiero empezar de lo general, de lo internacional a lo particular. ¿Qué está pasando en el mundo? ¿Qué ha pasado con lo que yo le llamo los ciclos de endeudamiento público frente a una colisión, a un choque de un ciclo de deuda de la última pandemia en 2009 frente a la de 2019? Pasar después de esta etapa internacional, ya aterrizar aquí a la parte mexicana. Todos recordaremos básicamente que en este siglo, en el siglo XXI, ya desde luego esta no es la primera pandemia. México tuvo en el 2008-2009 una crisis importante de salud pública con el H1N1 y sufrimos los estragos básicamente de un problema importante de salud pública. En aquel momento uno de los digamos, de las recetas de los organismos financieros internacionales en la época del presidente Felipe Calderón fue el endeudamiento. Hay que recordar que en el siglo XX, después de la Segunda Guerra Mundial, la política keynesianista se hizo famosa porque hablaba de este impulso del gasto público del Estado como una maquinaria para volver a acelerar el flujo económico, desde el gasto público, promoviendo, impulsando el consumo y finalmente todas las cadenas del desarrollo económico hasta la inversión privada. Esta visión del keynesianismo no necesariamente es equiparable y es una solución en el siglo XXI, y ahora lo voy a explicar por qué. Pero regresando al tema de 2009, los organismos financieros internacionales normalmente lo que hacían era aperturar líneas de crédito amparadas básicamente en que los estados adquirieran deuda y posteriormente se fuera, digamos, amortizando la deuda como tal, ¿no? En 2009 la economía cayó alrededor de menos 5.4%, si no me equivoco, y México contrató endeudamiento público, y a lo que yo le llamo un ciclo de endeudamiento va desde esa época hasta prácticamente la culminación del ciclo con Enrique Peña Nieto, en donde llegamos casi prácticamente la proporción de la deuda pública respecto al Producto Interno Bruto a casi un 49%. El último año de Peña Nieto se amortizó un poquito, terminó casi en 47.8, casi 48% del PIB. Y en todo esto fue emergiendo silenciosamente China con un fenómeno importante. China pasó de ser la gran fábrica del mundo a partir del 79, en donde su mantra, su modelo fundamental, su objetivo fundamental fue transformar, para decirlo de manera muy rápida y de manera muy coloquial, al obrero en ingeniero. Generar una movilidad de capital social muy importante, una movilidad social muy importante, para evolucionar rápidamente la mano de obra en capital humano, para decirlo prontamente, hasta evolucionar a la mente factura, a la economía del conocimiento.
Entonces, a partir del 79, China empieza a generar un proceso de industria primaria, atrayendo grandes stocks de capital para capitalizar básicamente el desempleo, luego el subempleo, y empezar a tener un proceso mucho menos costoso de desarrollo humano y en consecuencia poder generar niveles o estadios económicos cada vez superiores que le permitieran convertir la ventaja competitiva, que era la mano de obra barata, en posteriormente en stock de capital, para pasar de ser de la fábrica del mundo, China la fábrica del mundo, a lo que normalmente ha llamado a convertirse en el gran banco del mundo. Y cuando hablo del gran banco del mundo me refiero al fenómeno que se empezó a suscitar desde el presidente Hu Jintao y ya a inicios de Xi Jinping, con el tema del Go West, hasta la famosa etapa actual, época geopolítica del Belt and Road, que es básicamente la estrategia geopolítica de la ruta, la franja de la ruta. Ahora voy a explicar un poquito más de este tema. Con lo cual, al transformar esta ventaja competitiva de China de la mano de obra a generar enormes cantidades de stock de capital para salir e invertir lo que en inglés se le llama equity o capital de riesgo, o también líneas de crédito, China empezó a acumular grandes cantidades de capital y empezó a salir, digamos, al mundo, ya sea a prestarle dinero al mundo o a invertir. Esto empezó no solamente a ser una iniciativa uniestatal de China, sino que empezó a configurar un nuevo panorama regional con la construcción con el desarrollo y con la creación del Banco de Desarrollo y de Construcción Asiática, con lo cual empezó a competirle multilateralmente a los organismos financieros internacionales. No sé si quienes nos escuchan recientemente escucharon o leyeron la noticia, pero hace un mes exactamente China acaba de publicar el e-yuan, que es ya la criptomoneda, la blockchain, en donde prácticamente China ha unido un sistema digital de su moneda al renminbi, y prácticamente va a ejercer una revolución completa en el sistema financiero internacional. También voy a tratar de explicar más adelante por qué. Estoy haciendo un panorama rápido para entrar al tema de la plática, cómo crecer. Entonces, en ese sentido, ¿por qué hablo de colisión? Porque ya hay una competencia, empieza a haber a partir del 2011, 2012, algún coqueteo ya de China en América Latina, sobre todo en Venezuela, en Panamá, en algunos otros países, en África sin duda, y de manera muy importante en Europa. China sale a comprar activos muy importantes en Europa, en Grecia, prácticamente compra el Pireo en Grecia, en fin, muchos activos. Entonces empieza a haber ya una colisión entre China y entre Occidente por ver quién le presta al mundo. Entonces, por eso hablo de esta colisión. Hasta la etapa ya abierta, oficial, del Belt and Road, de la franja y la ruta, en donde Xi Jinping ya de manera abierta, clara, señala que el objetivo del gobierno, del Partido Comunista y de las empresas privadas, básicamente consiste en desarrollar todo un sistema de inyección de capital en el exterior. México es uno de los países, independientemente y evidentemente a pesar de la naturaleza geográfica de Norteamérica, pero el objetivo básicamente es empezar a luchar por ver quién le presta al mundo. Eso fue en 2012, 2013, y ya a partir de 2020 China, en lugar de pensar en líneas de crédito, está hablando ya de grandes cantidades de stock de capital, como lo dije ahora, de equity, de inversión. Entonces,
Estamos frente a un panorama en donde la economía se desindustrializó de manera de los países, digamos, industrializados, la postindustrialización se dio de una manera no solamente salvaje y acelerada, sino poco inteligente. Tan es así que Estados Unidos, con Trump y varios países, empezaron a retornar a los niveles de volver a traer varios procesos productivos y cadenas de valor a sus respectivos países. En consecuencia, a raíz, digamos, de la pérdida de productividad, lo que vino es un aumento de la productividad. A razón de que baja la productividad, aumenta el nivel de endeudamiento, el crecimiento económico mundial baja, y lo que vemos en el mundo es, en teoría y en la práctica y en la realidad, una ficción del crecimiento económico, porque a partir del 2008-2009 el mundo no se recupera de las tasas de desempleo y el nivel de subocupación mundial, cual es espejo de México prácticamente, empieza a crecer. Por eso vemos prácticamente que la población económicamente activa, que los jóvenes, que los adultos mayores o personas de 45, 50 años se tienen que jubilar prematuramente en sustitución de jóvenes que hacen el mismo trabajo por sueldos 40 o 50% más baratos que los que tenían estas personas, y en consecuencia vemos una pauperización del empleo, una pauperización del salario y prácticamente una subocupación. Y esta crisis es la que se da y se acentúa con la crisis económica del 2008-2009 y con esta crisis de deuda pública, en donde no me voy a referir tanto, todos saben lo que pasó con Lehman Brothers y, en fin, todo lo que sucedió con la burbuja especulativa de los bienes raíces, etcétera, etcétera. Entonces, mi remark y mi comentario primero es: el mundo pierde productividad porque hay baja industrialización, lo cual significa poca creación de valor. El mundo no recupera los salarios, sube en consecuencia la deuda pública y en México pasa una situación particular. Empieza a darse cada vez más un encadenamiento de lo que se simula como asociaciones público-privadas, que no son otra cosa que financiamientos disfrazados de endeudamiento público, en donde ciertos inversionistas privados lo que hacen es decirle al gobierno: yo invierto, en realidad no es inversión, yo te presto y luego tú me pagas con presupuesto público, y prácticamente así se empezaron a desarrollar diferentes proyectos de gran calado y de infraestructura que al final del día se convirtieron como elefantes blancos y no generaron lo que en economía se llama formación de capital bruta y coloquialmente, como se dice, salió más caro el caldo que las albóndigas, porque el mantenimiento, que es lo que resulta más caro de una obra de infraestructura, ya no alcanzó básicamente a pagarse con el esquema de las asociaciones público-privadas, y terminamos en un endeudamiento, digamos, del orden, ya como lo dije, de un 48-49%. En consecuencia de eso, y ya para ir entrando a México, entonces, primero, a esto me refiero con la colisión de la deuda, la pelea entre Occidente y Oriente por la ausencia de productividad, la creación de valor, el postindustrialismo apresurado, y esto es lo que pasa entre Oriente y Occidente. Ese es el primer punto de la conversación para entender lo que está pasando, digamos, en México. Entonces, en México aterrizamos prácticamente con niveles de endeudamiento muy importantes. ¿Y cuál es el problema del endeudamiento? La deuda no es mala. Cualquiera le puede pedir un préstamo al banco, ustedes pueden ir y decir: yo voy a abrir un negocio, soy emprendedor, soy venture capital y lo que quiero es básicamente N número de dólares para invertirlos y como palanca de desarrollo, y posteriormente pues te pagaré la deuda. El gran problema es que el endeudamiento que ha tenido México en un altísimo porcentaje se utilizó como gasto corriente
y no como palanca de inversión. Y también las asociaciones público-privadas terminaron justamente como eso, como gasto en lugar de inversión, lo cual convirtió a esa asociación público-privada, a ese proyecto que le iba a generar empleo, que le iba a generar desarrollo urbano, que le iba a generar crecimiento económico, mejores calles, etcétera. Eso en lugar significó un costo para todos los que nos están viendo ahorita. ¿Por qué? Porque la deuda que no genera ingresos se convierte en el corto, mediano y en el largo plazo en un costo fiscal para los contribuyentes y para la economía formal, no para la informal. Entonces, prácticamente la deuda se convierte en un impuesto natural de los ciudadanos no reconocido como tal. Y lo que hace básicamente, porque es muy sencillo, si ustedes tienen un presupuesto para su negocio de $10, pero tienen básicamente 6 de endeudamiento, ustedes no pueden utilizar esos $6 de endeudamiento, a menos que vayan a hacer una recalendarización o renegociación de la deuda, pero ya tienen apartados esos $6 para pagar la deuda. Y esos $6 no los pueden utilizar para comprar más mercancía o pagar a más empleados, etcétera, etcétera. Pues lo mismo pasa en el gobierno. México tiene comprometido prácticamente de cada peso de presupuesto que le entra, prácticamente tiene comprometido 50 centavos, 49 centavos, la mitad de cada peso ya lo tiene comprometido en el pago de la deuda. Estoy hablando nada más de la deuda, ahorita voy a hablar de los intereses. Eso, entonces, la deuda se convierte en un freno natural del crecimiento económico y lo más importante que se tiene que hacer cuando hay un nivel de endeudamiento es generar inversión con capital, digamos, de riesgo. Habiendo dicho esto, la deuda ralentiza el crecimiento económico e inhibe el crecimiento económico. Ese es mi segundo gran apunte. Entonces, ahora sí entro a la parte importante de la conversación, perdón por todo el rollo, pero para explicar el contexto. ¿Qué está pasando en la economía de México? Entramos en 2018 en un nuevo régimen político. Por cierto, todas las preguntas que me quieran hacer, adelante, ahí está el moderador, las voy a contestar todas, siempre y cuando se hagan de manera respetuosa. Estoy abierto para cualquier duda, pregunta y comentario, ahí estoy. En el 2018 entramos en un nuevo régimen político. Todos sabemos lo que pasó con el tema del aeropuerto. Fue, desde el punto de vista semiótico, un símbolo muy importante del antes y después. Muchos inversionistas, y los entrecomillo porque muchos no eran inversionistas, el aeropuerto no se hizo con inversión, se hizo con deuda, se hizo básicamente con 3 mecanismos de financiamiento. 1, con deuda. 2, con los ingresos, con los ahorros de lo que técnicamente se llama CIEFORES. Y 3, con una cosa que se llama TUA, que es la tarifa única aeroportuaria, que es lo que pagamos todas las personas cuando nos subimos a un avión, compramos un boleto y básicamente se bursatilizó la TUA y con esos ingresos se hizo el aeropuerto, pero ese no es tema. Pero a mucha gente no le gustó la consulta, la manera como se hizo la consulta, a mucha gente le dio miedo cómo se estaban tomando en cuenta las decisiones en el país. Y dijo, hasta aquí llegué, yo no invierto. Mucha gente empezó a sacar su capital. Mucha gente dijo, a mí no me gustan estas reglas, independientemente de lo que esté sucediendo. Yo no quiero hacer negocios en el país. Y otra gente dijo, bueno, pues tampoco quiero estar en este tipo de condiciones. Luego empezamos a ver también la manita de puerco para muchos contribuyentes que decían abiertamente y de manera pública que no estaba bien subsidiar la pobreza, que no era buena idea, digamos, apoyar con transferencias sociales a la gente de más escasos recursos, pero curiosamente las reformas fiscales del pasado consistían en cobrarle impuestos a 10 o 12 grandes corporativos. Es increíble, pero uno de los privilegios más importantes que se tuvo
es que pues muchas empresas dejaron de pagar impuestos y eso también orilló a que se endeudara el Estado, ¿no? Entonces, ya sea por la manera en cómo se hicieron las consultas, que a mucha gente no les pareció, a mano alzada, a mucha gente no le gustó lo que estaba sucediendo, le dio miedo, sacaron su capital, entonces hubo una crisis de confianza, hubo un temblor, un terremoto, ¿no? En las capas tectónicas de los factores reales de poder de México y se paró todo. Y bueno, esperaron a ver qué era lo que estaba sucediendo para ver si, por ejemplo, en el tema de la energía se cumplían los acuerdos o no se cumplían los acuerdos, que el presidente López Obrador había dicho que él iba a respetar todo lo que legalmente estuviera bien hecho, que se iban a revisar los contratos de la reforma energética, etcétera, etcétera. Y a lo largo del tiempo, lo que hemos visto básicamente es una lucha, estoy hablando antes del coronavirus, voy a llegar rápido al coronavirus para explicar qué es lo que está pasando y cómo vamos a salir adelante, ¿no? Entonces, ya hubo una lucha, estoy hablando de 2018 a principios de 2019, entre el sector empresarial, factores reales del poder, con el gobierno, en donde hay un choque por la manera como se hacen las cosas. Entonces, se detuvo la inversión prácticamente en grandes cantidades del país y el sector privado que es el motor, digamos, uno de los grandes motores del crecimiento, redujo ampliamente su participación en la inversión del Estado, orillando al Estado a la disminución. Hoy en la mañana en Twitter publiqué básicamente el mapa de los ingresos públicos del país, pero en el PEF de inicios de 2019-2020, el Estado ya reconocía que necesitaba del 52% del sector privado para el desarrollo de la obra pública del país, para que vean el tamaño y la importancia del capital privado en el desarrollo de la obra pública y del desarrollo público del país. Pero el sector privado prácticamente está detenido. Entonces, incluso desde que yo fui subsecretario de Turismo, a mí me tocó ver y luego colaborando de alguna manera con el jefe de la oficina de la presidencia, con el ingeniero Romo, pues se dio este tema en donde le decían los empresarios al presidente que sí, pero como dice la canción, nunca le decían cuándo, ¿no? Entonces, pues vimos muchos acuerdos de firmas, protocolos, pero al final eso no se aterrizó en inversión real por esta, y hay que decirlo como tal, en esta ausencia o esta falta de confianza. Yo en muchas entrevistas he dicho que hay muchos empresarios reales, honestos, transparentes, muchos empresarios que sí de verdad quieren invertir en el país y que honestamente están temerosos, es normal, pero también hay muchos empresarios que se hacen llamar inversionistas. Yo respetuosamente, y no es crítica, ni es insulto, sino es diagnóstico, yo les llamo rentistas de turno, por lo que ya dije de las asociaciones público-privadas. O sea, se han amasado grandes fortunas en donde al amparo de contratos de grandes obras públicas, estas empresas hacen como que invierten y el gobierno pues les termina pagando cantidades, digamos, casi 2 o 3 a 1 de lo que invirtieron. Entonces, en consecuencia, llegamos con un menos 1%, menos 1.1% al cierre del año, y México no crece económicamente, insisto, por las decisiones del gobierno, por las decisiones del sector privado y por muchas razones, digamos, también de entorno internacional. Ahí me están preguntando por qué renuncié. Ahorita voy a platicar, nada más denme chance de acabar, porque si no, pues no tiene caso la plática, cómo crecer sin deuda. Bueno, entonces, ese es mi tercer punto. ¿Cómo llegamos al pre-COVID? México llega ya con un decrecimiento de menos 1.1%, con una economía prácticamente paralizada. Y entonces lo que empieza a suceder es que el presidente López Obrador y el Estado se empiezan a convertir en un empleador y en economía
un Estado nunca puede ni debe de ser un empleador de largo plazo. Eso no funciona. Pero digamos que hay grandes proyectos de gran calado, como el tema de la refinería de Dos Bocas. Yo ya di mi punto de vista. El Tren Maya, que ya se empezó a echar a andar hoy, un tramo, ayer el otro, en Mérida y en Quintana Roo. Y bueno, uno de los proyectos que a mí en lo particular me gusta muchísimo, que es el corredor interoceánico. Entonces, lo que pasa es que el Estado empieza a generar con programas como Sembrando Vida. Sembrando Vida es un programa que no genera empleo. Es un programa, es una transferencia social. No es un proyecto para que sustituya el empleo. Es un proyecto igualador de piso parejo, pero eso no significa que genere empleos. Eso no está bien dicho y no es un programa para generar empleos. Es para que alguien que le falta 10 pesos o 20 pesos o 30 pesos, estoy poniendo un ejemplo, para poder seguir estudiando, pueda seguir estudiando y no tenga que dejar la escuela para salirse a trabajar. Pero no es un proyecto para que alguien que no tiene trabajo se meta Sembrando Vida y diga, pues yo ya tengo un empleo. No, eso no es así. Entonces, por eso yo digo que el Estado no es un empleador de largo plazo, es un empleador, como pasó en la Segunda Guerra Mundial, como lo dije, por eso hablé de Keynes, el gasto convertido en transferencia social, convertido en programas como Sembrando Vida, ayuda a paliar por ciertos momentos el que se disminuya el decrecimiento económico. Pero el motor de una economía, la fuerza de una economía está en el sector privado, y el sector privado es el motor, el que debe echar a andar el crecimiento económico conjuntamente con el Estado. El gasto público tiene límites y hoy, con el nivel de competitividad, con la globalización y como nos enfrentamos, hoy es muy difícil que el gasto público genere los efectos multiplicadores que normalmente antes se daba. Entonces, por eso, así llegamos al tema del coronavirus, del pre-coronavirus. Con el coronavirus, lo primero que quiero decir es lo siguiente, y siempre lo digo, son 7:30, bueno, ya no me falta mucho. Lo siguiente, yo el 12 de marzo, me acuerdo perfecto, porque el 15 es mi cumpleaños, el 15 de marzo fue mi cumpleaños, en una entrevista en Milenio, yo dije públicamente que el mundo iba a necesitar un plan Marshall. En Twitter me dijeron que estaba loco, que estaba exagerando, que bla, 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 etcétera, etcétera. Ya la OCDE salió y reconoció. Y prácticamente se empezó a dar este choque de colisión de deuda. Por eso hablé al principio de la deuda. Salió el FMI, salió el Banco Mundial, todo el mundo a decir, endeúdense, endeúdense, endeúdense. Y China empezó a hacer, básicamente a salir. Y este choque que estamos viendo hoy, el discurso que vimos hace un par de días de Trump contra China, y todo esto que estamos viendo prácticamente es una lucha económica por ver qué estado se endeuda con quién. Por eso hablé de la colisión de la deuda. Y en el caso de México, regresando, estamos en un dilema y en una situación porque México necesita crecer económicamente. No hay desarrollo si no hay crecimiento económico. Ningún programa, ningún proyecto de gobierno sustituye a la fuerza y al motor del sector privado. Entonces, regresando a mi apunte, el 13 de marzo hablé de la necesidad de un plan Marshall. El plan Marshall habla de endeudamiento. El plan Marshall del siglo XX hablaba de endeudamiento. Yo ahí en una publicación que hago cada 15 días en El Financiero, puse lo que significaba el New Deal de México, y es de lo que voy a platicar un poquito ahora. Luego, el 18 de marzo, puse otro tweet en donde mucha gente se enojó conmigo, y sobre todo de mis seguidores, porque dije que México iba a vivir la peor depresión económica desde la Revolución Mexicana, desde 1914, cuando decrecimos casi al menos 14%, con Venustiano Carranza y Eulalio Gutiérrez. Bueno, Carranza estaba en Veracruz.
pero básicamente lo que sucedió en esa época, hasta este momento no habíamos visto un momento de crecimiento económico de esa magnitud y lo vamos a ver en este año. Yo he hecho cálculos, no tiene caso, no hay tiempo ahorita, pero yo más o menos pronostiqué un menos 10%, empezaron a decir que era menos 2, menos 4, menos 5, hasta ayer ya salieron a decir que era menos 8.8 el Banco de México, etcétera, etcétera, y pronostiqué una pérdida de empleos. A ver, esto no es por México nomás, estoy hablando de la pandemia, pero estoy hablando de lo que yo veo para México. Entonces, y pronostiqué en esa misma semana en otro tuit una pérdida de alrededor de 1,5 millones a 2 millones de empleos, ¿no? Entonces, es básicamente lo que yo veo, lo que yo dije. Y otra cosa que también en un Instagram Live dije, porque me lo preguntaron muchas veces, yo no soy epidemiólogo, pero estoy haciendo un postdoctorado en ciencia de datos en Berkeley y estoy muy metido ahorita en el tema de hacer modelos y proyecciones. Y vi un poco lo que estaban pasando en 6 ciudades, en 2 de ellas en China, y me preguntaron ¿cuánto tiempo calculas que va a durar la pandemia en México? 2 meses, que era más o menos lo que se decía al principio, en marzo, en México. Y yo dije, no, va a durar 9 meses. Entonces, yo sigo insistiendo en eso. Y para acotar ya rápidamente, antes de pasar a cómo vamos a crecer, creo que un problema importante es que lo peor no ha llegado todavía, viene por ahí de octubre, porque se van a sumar otras crisis de salud pública, como es la influenza estacional y otras cosas. Entonces hay que estar preparados. Ya, habiendo dicho todo el diagnóstico, ¿cómo vamos a crecer? ¿Y se puede crecer sin deuda? Esa es la gran pregunta. Para mí la respuesta es sí, y voy a explicar por qué. Me aventé todo este rollo porque prácticamente el problema de la economía mundial, como el problema de la economía de México, ya lo dije, es un problema de ausencia de productividad. México le apostó durante muchos años a que una ventaja competitiva fuera la mano de obra barata. Salíamos al mundo a decirle, somos más baratos que China, y luego, cuando China empezó a ser más caro, ya somos más, China ya es más caro que nosotros, cuando en realidad China se estaba burlando de nosotros, porque en China seguían manufacturando cosas de $100 hasta de $5,000, ¿no? Entonces, pasamos de lo que fue la manufactura a la mentefactura. Entonces, el primer paso, tenemos que acelerar el desarrollo humano, convirtiendo, como dije, al obrero y en ingeniero. Y esto funciona básicamente atrayendo empresas tecnológicas y generando un cambio en la política migratoria, en donde se incentive tanto fiscalmente como se incentive económicamente la atracción de talento, de tal suerte que esa atracción de talento pueda generar desde joint ventures para nuevas empresas de tecnología, y que esas empresas de tecnología generen transferencia de tecnología, desarrollen tecnología propia acá y que en consecuencia capaciten básicamente a jóvenes mexicanos para poder, digamos, tener un crecimiento importante en los salarios. ¿Por qué hablo de esto? Hoy básicamente los empleos mejor pagados son los desarrolladores de data, los desarrolladores de software, en fin, etcétera. Todo esto que mucha gente de ustedes ya conoce. Una segunda manera de poder crecer aceleradamente tiene que ver, prácticamente todos hablan de los factores tradicionales de la economía, el consumo, la inversión. Yo creo que la manera para crecer más rápido y sin deuda tiene que ver con un elemento que no es tradicional de los componentes del Producto Interno Bruto, y lo explico en mi libro Crecer sin Deuda, que es el desarrollo urbano. Cuando nosotros tenemos mejores ciudades bien planeadas, con mejores calles, con mejor transporte público, se aumenta una cosa que hablé hace 15 minutos, que es la productividad, porque la gente pasa menos tiempo, hay menos tiempo muerto, la gente va más rápido a su casa, más a su trabajo, etcétera, bla, 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 y entonces aumenta la productividad. En la medida que se mejora el desarrollo urbano, que se invierte en el desarrollo urbano,
aumenta la productividad económica y en consecuencia se genera algo que yo llamo ecosistemas de competitividad. Y un ecosistema de competitividad funciona básicamente atrayendo y desarrollando, yo no me gusta llamar clústeres, porque en un clúster se encierra por ciertas horas una actividad productiva y ya. Lo que hablo básicamente es de despresurizar los modelos de desarrollo urbano. Yo creo que es hora de regresar, y ahora voy a hablar del turismo, es hora de generar un nuevo concepto de gobernanza urbana y del campo, en donde salga gente de las ciudades y pueda empezar a ir al campo. Creo en el desarrollo de comunas. Esto está pasando en muchísimos lugares de Europa, de América Latina, incluso de Estados Unidos. Yo lo estoy viendo ya. Soy miembro de algunos consejos de administración en donde ya se está haciendo todo esto, y al final de cuentas esto genera básicamente el desarrollo, evidentemente, de vialidades, de nuevos modos de vida, mucho más respetuosos con el entorno, con el medio ambiente, etcétera, etcétera. Entonces, en consecuencia, eso dispara enormes cantidades de inversión y no de deuda, y genera prácticamente una calidad de vida muy importante. Tercer elemento, creo que es muy importante unir lo financiero con lo tecnológico, con lo científico. En mi libro Crecer sin Deuda propongo instrumentos financieros, como le llamo yo a uno que se llaman bonos de desarrollo económico y social, en donde prácticamente hablo de y lo comparto aquí, es una bolsa de patentes en donde prácticamente, suponiendo que alguien trae un modelo de utilidad o alguien trae un proyecto tecnológico que le puede generar o que puede ser causa de utilidad pública al Estado, en donde eso se convierte, ese modelo tecnológico, esa iniciativa tecnológica puede terminarse convirtiendo en un servicio público que el Estado puede dar. Pero ¿cuál es el problema? Que no hay quien financie ese proyecto o esa iniciativa. Entonces lo que se hace es generar prácticamente un mercado financiero en donde puede ser en poca medida el crowdfunding, pero en lo que se hace básicamente se levanta equity, se levanta el capital de riesgo con la promesa de que el Estado adquiera ese servicio cuando ya esté desarrollado. Entonces, con ese papel de promesa de adquisición del Estado, el dueño del servicio, el dueño del futuro servicio, el dueño del proyecto tecnológico, sale al mercado, levanta capital y una vez que desarrolla el proyecto, genera un activo tecnológico que se convierte en un servicio público para el Estado, y entonces el Estado lo adquiere y es un win-win-win prácticamente para todos. Esto ya se hace en algunos otros países, yo lo he hecho ya en China, y hay una persona que les recomiendo mucho que lean, se llama Doug Detter, es un extraordinario economista, lo encuentran en Twitter, que desarrolla prácticamente este tipo de esquemas que estoy proponiendo. A eso me refiero con unir lo tecnológico con lo financiero. Y lo último, porque ya son 7:40, digo, me podría pasar muchas maneras de decirlo, pero lo último es hablando de un nuevo concepto del turismo. El turismo yo creo que prácticamente tiene una enorme oportunidad. Perdón, me faltó dos cosas rapidísima. Para las pymes y para los emprendedores. Las páginas web, las páginas de internet no son una pieza de museo y no son una pieza decorativa. Una página de internet se tiene que convertir en la herramienta para que una pyme se convierta en internacional. Ya no es la empresa grande la que se come a la pequeña, sino la rápida a la lenta. Hoy está dado todo para que podamos emprender. Desde mi escritorio aquí sentado en su casa, yo hago negocios y puedo hacer negocios en cualquier parte del mundo con ustedes. Si su página de internet es un e-commerce, un B2B o un B2C, entonces mi sugerencia es, entramos en una época, y esto yo lo escribí desde mi libro La Era Microglobal en 2009, en donde prácticamente la sugerencia es la mejor inversión que pueden hacer las pymes
los adultos mayores es aprender a utilizar una página y convertirla en un e-commerce. Esto es algo muy importante, ya no para vender a China, ya no para vender a Estados Unidos, sino para venderle a la persona de aquí enfrente. Hay mucha gente que no sabe cómo se usa PayPal, hay gente que no sabe cómo se utiliza una página de internet. Entonces, de verdad, créanme que la mejor inversión que pueden hacer ahorita, para evidentemente quien ya lo sabe no me escuche, pero aquellas personas que no lo sepan, los jubilados que piensan que ya no van a poder trabajar, olvídense, ustedes son los nuevos emprendedores y ahorita tienen la enorme oportunidad de poder generar arquitectura digital con las páginas de internet, y esa es mi sugerencia, ese es el comentario en la parte de la digitalización. Es enorme la oportunidad y créanme que es impresionante cómo se saltan a los intermediarios. Armamos un equipo de 20 personas y yo hace 2 meses una plataforma que conecta a ciudadanos sin intermediarios. Hemos alcanzado a todo el país, ya estamos llegando a Nigeria, no tenemos intermediarios y lo mismo va con ustedes. Y finalmente con el turismo, yo creo que hay igual una enorme oportunidad de unir y entender el nuevo concepto del turismo en México. ¿Quién es el motor del turismo en México? Los mexicanos. La manera de viajar ahora es en auto, distancias cortas, la gente quiere lo menos de colas posibles, lo menos de cuestionarios posibles, lo más cómodos y lo más seguridad. Entonces, eso va a generar otro tipo de oportunidades, por lo cual mi recomendación para quien se dedica al turismo es unir la experiencia gastronómica, la experiencia rural y sobre todo yo les recomiendo mucho que le apuesten a los Altos de Jalisco, es enorme la oportunidad con el desarrollo de herramientas digitales y de Travel Planner. Mucha gente va a poder, digamos, aprovechar eso. Y lo otro que he recomendado en algunos consejos de administración que afortunadamente ya se está haciendo allá y también en México, y eso me da una enorme alegría verlo, que esa idea sirvió. Le puse a la idea compra hoy y paga mañana a través de tarjetas prepagadas para generar lo más importante que hace vivir una empresa o la mata, que son los flujos de efectivo. Y al final de cuentas, todo en cualquier empresa, un hotel, lo que sea, son stocks de flujos de efectivo. Y mi recomendación para el turismo es la renovación del producto turístico, la renovación del circuito turístico y la capacidad de generar prácticamente creatividad. Y lo último, ya perdón, es básicamente cómo exponenciar y saltar a empleos de mayor calidad y de mejores salarios. La respuesta es muy sencilla. Industrias creativas. Un diseñador no puede ganar 100 pesos o 150 pesos por un tabulador, sencillamente porque lo que hace es arte y es un servicio subjetivo y el que pone el precio es él y hay alguien que está dispuesto a pagarlo o no lo paga. Es como cuando alguien compra una obra de arte. Hay alguien que se identifica y la paga y no la paga. Cuando alguien se identifica con la creatividad, no hay precio, hay una emoción. Gracias y estoy abierto a preguntas. Simón, muchísimas gracias. Realmente impactante e interesantísimo lo que nos comentas. Tenemos muchas preguntas. Si te parece bien, vamos por orden. Nos preguntan, tenía entendido que México estaba haciendo pruebas de blockchain. ¿Estas son para criptomonedas o son para firma digital de documentos? Cuando habla de México, ¿se refiere al gobierno de México o se refiere a México como qué? Si me puede abrir el micrófono si quiere. O tú decirme. Bueno, vamos a esperar a que nos... Ok, si quieres dime la otra. Si es del gobierno, no sé. La respuesta es no sé. Es el gobierno de México. Ah, no sé. Muy bien. ¿Crees que China pronto tenga sus propias calificadoras financieras o ya las tiene? Ya las tiene. Y no le interesa para nada lo que diga Moody's, lo que diga nadie. Dice, vemos que Estados Unidos tiene un nivel de deuda de 103% con 25.7 trillones.
pero aparentemente eso no frena su crecimiento y no representa un gran problema futuro. También está Japón con 215%. ¿El que la deuda sea un freno para México se debe a que debemos en moneda extranjera? ¿Los niveles de crecimiento o qué es lo que pasa? No, bueno, primero no es cierto. El nivel de crecimiento económico de Estados Unidos, si tú le quitas, si le descuentas el nivel de deuda y el aumento demográfico de Estados Unidos no crece desde hace mucho tiempo. ¿Sí me explico? Cuando uno calcula el crecimiento económico, tienes el PIB y a ese PIB le tienes que descontar el aumento, de el flujo, el volumen, llámale como tú quieras, el índice demográfico, y eso básicamente te da un crecimiento neto, y yo le sumo el tema del endeudamiento. Para mí Estados Unidos no ha crecido, pero para responderte y menos, digamos, Japón lleva mucho tiempo que no crece. No, México crecía, yo le llamo antes, digamos, en este periodo, yo le llamo el periodo económico neoliberal, no creció por las razones que ya expuse. México, el gran problema y por el que no creció, y con eso te contesto, es porque renunció a su política industrial. El mantra era la mejor política industrial, es no tener política industrial. ¿Y qué es política industrial? No desarrollar. México se dedicó a idolatrar a la maquiladora, nos volvieron expertos en ensamblar, en maquilar, y nos obligaron a dejar de pensar, nos obligaron a dejar de crear. Por eso México tiene sueldos raquíticos y de hambre, porque ensamblamos en lugar de crear. Y por eso no crecemos. Dice Javier, bueno, pertenezco a un grupo empresarial que está muy preocupado porque el actual gobierno está renuente a adquirir deuda y a su forma de ver las cosas, renuente también a ayudar, entre comillas, a los empresarios. ¿Cómo transmitirles tranquilidad ante la reapertura de la economía en México sin deuda? Bueno, tú tienes dos cosas muy importantes. Cuando decides no endeudarte, lo que tienes que hacer es generar en automático inversión. O sea, no puedes no endeudarte y no generar inversión. Digamos, si no sería un oxímoron. Tienes básicamente, si decides no endeudarte, es generar inversión, y en consecuencia, si vas a generar inversión, tienes que reorientar el presupuesto público. Entonces, lo que ha hecho el gobierno es generar básicamente economías presupuestales de ciertas áreas. Yo no las voy a juzgar. Ya di yo mis puntos de vista en muchas entrevistas de ciertos proyectos, ya no tienen caso, ya se echaron a andar, pero yo creo que es muy importante entender el efecto multiplicador de cada peso de inversión pública. Si tú, como economista, como empresario, como persona, si tú tienes un peso y ese peso invertido hoy en una persona que hoy tiene un empleo y hoy te cuesta darle un peso para que no pierda el empleo, y mañana te va a costar 5 pesos volver a hacer que esa persona que tenía un empleo, ahora le tengas que dar 5 pesos, es lo que yo llamo el costo de oportunidad. Y por eso hablo que es muy importante reorientar en esa economía de manera más eficiente a quien está, digamos, necesitando. El gobierno hizo un programa de transferencias sociales muy importantes, en el cual yo coincido porque fue el mantra fundamental de la causa, y lo que a mí en lo personal me ha unido a Andrés Manuel López Obrador durante 18 años de mi vida, que ha sido por el bien de todos, primero los pobres. Pero yo creo también que el motor de una sociedad, el motor de una economía, y para evitar que haya más pobres en un país y en un estado, es la clase media, y son las pequeñas y las medianas empresas. Y una pequeña y una mediana empresa no siempre son sujetos, es más, no les interesa un crédito, lo que necesitan es un ingreso básico temporal. Por esa razón, es muy importante reorientar el presupuesto. Yo no creo en que haya tenido que endeudarse el gobierno, simplemente lo que hay que hacer,
o lo que se podía haber mejorado todavía más es aprovechar mucho más el recurso de ciertas cosas para apostarle a que no se perdieran más empleos de los que se perdieron. No sé si me estoy explicando en ese punto. Y en consecuencia, esa es, digamos, mi explicación de lo que yo veo, de por qué no a la deuda y lo que tú me preguntas. ¿Cómo convencer a los demás? No hay convencimiento. Yo estoy hablando de una realidad, estoy hablando de lo que veo, de lo que es, y lo que yo creo que hoy por hoy la respuesta más rápida tiene que ver con la creatividad, tiene que ver con el control y con la disciplina financiera, y tiene que ver con la capacidad de ser resilientes. Ese es, digamos, para mí el futuro de cualquier empresa. Gracias. Dice Isidoro, vemos dos tendencias que se están desarrollando exponencialmente. Por un lado, lo tecnológico, pero también las experiencias presenciales. ¿Cómo recomendarías que se puede crear un equilibrio entre estas dos tendencias, específicamente hablando de un negocio que gira alrededor de restaurante, turismo y hospedaje? Pues mira, yo acabo de escribir hace un par de días y ahorita estamos todos aquí conectados. ¿Quién se va a atrever a hacer un viaje de negocios o a un congreso, una convención, cuando, digo, siempre teníamos Skype, pero ahora psicológicamente ya nos acostumbramos al Zoom? ¿Quién se va a subir a un avión, a llenar un cuestionario, a pasar colas, a que le midan la temperatura, bla, 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 cuando tienes esta oportunidad? Entonces, la respuesta es básicamente quien logre generar una experiencia emocional y quien logre generar un gancho a un espacio físico, al sentido de físico de pertenencia, y al que genere una experiencia y una emoción sobre el lugar. Por eso yo creo en la unión de la cultura, de lo rural con el turismo, y por eso creo en las distancias cortas, por eso creo en los nuevos circuitos que te menciono, y en consecuencia, que algo que me faltó decir para responder a tu pregunta ahorita, que es la unión de las cadenas de valor del sector turístico. Ya no se puede vender un cuarto como normalmente se vendía, ya ni siquiera en un hotel, en Airbnb. Hoy se tiene que vender una solución completa, que no es una solución, sino se llama una experiencia. Ahí incluir el restaurante, incluir prácticamente todo, y obviamente el restaurante tendrá que generar un concepto completamente innovador para poder, digamos, atraer esto, ¿no? Yo, bueno, era sorpresa, pero bueno, les doy un tip y creo que les puede interesar. Yo creo que es muy importante para, por ejemplo, muchas personas, yo voy mucho a La Paz, y en consecuencia pues, voy a Los Cabos. Mucha gente que ahorita no está yendo a Los Cabos, mucha gente tiene, digamos, ya el tema emocional con Los Cabos, o tienen, no sé, con Oaxaca, con cualquier destino, ¿no? Entonces, se pueden generar básicamente desde productos de belleza, en fin, cualquier cosa que evoque al destino y que genere una experiencia emocional. Y créanme que, sobre todo en Estados Unidos y por Amazon y cualquier plataforma internacional, se vende bastante bien. Y productos gourmet. Si no puedes llevar al comensal al lugar, véndele el producto que le puedas generar, genera una línea del producto y se lo puedes dar. Espero haberte respondido. Simón dice, ¿qué estrategia económica recomendarías para esta nueva normalidad y reactivar la economía? Pues muchas de las cosas que acabo ya de decir. Yo no creo en la mano de obra barata, yo creo en crear valor, creo en la tecnología, creo en los activos tecnológicos, creo en la ciencia. Yo lo primero, si a mí me tocara, yo haría un programa migratorio inmediatamente, abriría las puertas de México al mundo para atraer a las mentes más brillantes de desarrolladores, y haría otra cosa que también me faltó decir, que bueno, esto ya lo estoy haciendo en lo privado, pero reforestaría la economía de una manera muy, muy, muy importante, que es cambiaría todas las naves industriales viejas por fábricas de desarrollo de software. Claro. Nos dicen varias personas que si puedes repetir el nombre del economista que recomiendas. Doug Detter.
D-A-G-D-E-T-T-E-R. Dag Detter. Nos preguntan, dice, ¿el crecimiento de un país de crecer sin deuda se puede aplicar para una pyme? Y si ya tienes deuda, ¿es viable pedir nuevo préstamo para reinvertir y mantenerte o quedarte con la misma deuda, aunque decrezca, perdón, la pyme? Es lo mismo que dije, todo depende de la respuesta. Si la usas como palanca de desarrollo o la usas como gasto corriente. Si la usas como palanca de desarrollo, adelante, si no es un cáncer. Es como cuando gastas en tarjeta de crédito. Ok, tenemos otra pregunta. ¿Cómo podría, con experiencia energética, apoyar en todo esto? Me interesa apoyar y obvio tener un empleo. ¿Me puedes repetir, por favor, porque te cortaste? Dice, ¿cómo podría, con experiencia energética, apoyar en todo esto? Me Ajá. interesa apoyar y obvio tener un empleo. Pues básicamente yo creo que hoy más que nunca el primer consejo que les doy es eso, que entren al mundo de la digitalización y que se avienten a generar básicamente primero un plan de negocio, entendiendo esta nueva normalidad y en función de eso puedas y tengas la capacidad de volverlo digital. Perdón, esta es no sé si se ve, Dag Detter. No sé si se alcanza a ver, es esta persona, D-A-G-D-E-T-T-E-R. Lo voy a Listo. poner en el chat para que lo Sí. puedan copiar. ¿Qué más? Adelante. Dice, en el tema de ser creativos y poder tener todos nuestra propia industria, esto nos llevaría a convertirnos a todos en emprendedores y empresarios. ¿Se debe de convencer antes a los empresarios de pagar mejores sueldos y de invertir en el recurso humano? ¿Existe algún programa privado o gubernamental para ello? Sí, perdón, Paloma, sí, exactamente, acaba de compartir su Public Wealth, exactamente ese es su perfil en Twitter. Adelante, gracias. La respuesta es no. No todos pueden ser emprendedores, no todos tienen la capacidad y no todos tienen la aversión al riesgo de ser emprendedor. Pero lo que sí puedo compartirte es que hoy todo está pensado para evitar el reloj checador. Y todo está dado para emprender y seguimos pensando y seguimos en la cultura del reloj checador. Nos educa, todo está dado para ser libres y nos educan cada vez más a ser dependientes. Todo está hecho para que creemos más y todos nos educan a maquilar más. Entonces, esa sería mi respuesta, ¿no? Evitar eso. Nos preguntan también, ¿cuál será el papel de la educación superior en el nuevo contexto post-COVID para contribuir al crecimiento y desarrollo de México? Pues yo creo que, es decir, me pregunta mi opinión o cuál va a ser la estrategia del gobierno, porque son dos cosas diferentes. No nos especifica. Sí, lo puedes especificar bien para contestar y si quieres, mientras pasamos a otra pregunta. Nos preguntan, ¿cuáles son los requisitos para participar en la plataforma COVID que creaste? Nada, ser un ciudadano que está dispuesto a dar algo o necesita algo de manera directa, sin intermediario. Tú te registras directamente, dices lo que tienes y tenemos un sistema de inteligencia artificial que a través de 5 maneras te conecta directamente en un espacio georreferenciado, geoespacial. Y ayer sacamos una cosa muy interesante que me da mucha alegría, la verdad, porque yo lo dije hace un mes, se burlaron de mí, me dijeron que era como el trapiche, porque dije que que el mundo iba a volver a utilizar el cambalache y el trueque. En China ya se está dando otra vez muy fuerte y yo cada vez en México lo veo más.
digo, siempre lo vi toda la vida y ahora pues, también lo veo, pero bueno, ya está el cambalache digital y México COVID te ayuda básicamente a que puedas intercambiar un bien por un bien, un servicio por otro servicio y cruzado, ¿no? Entonces esos son los requisitos. Bueno. Sí, perdón, es que estamos leyendo varias preguntas. Está una persona que se llama Ángel Mendoza aquí, acaba de aparecer, no sé si quiere decir algo. Ángel. Mendoza. ¿Quieres decir algo? ¿Tienes el micrófono abierto, Ángel? Bueno, adelante. Tenemos muchas felicitaciones respecto a tu plataforma COVID. Gracias. Se repiten mucho. Y bueno, pues al parecer... Alguien me hizo una pregunta, porque no me estoy haciendo guaje, de que había renunciado a algo así. No sé si está por ahí para que la puedas leer, por favor. Sí, claro que sí. Déjame subir, si mal no recuerdo. No quiero que piensen que me hago guaje de ninguna pregunta. O a lo mejor ya no está. Pero bueno, si hay más, y si no, pues ya adelante, porque quiero respetar. Ahí está. Nos pregunta Martín, ¿por qué dejaste la subsecretaría de Turismo? Tienes gran capacidad. Gracias. A veces no tiene que ver un puesto público con la capacidad, tiene que ver con la congruencia. Claro. Nos dice Carlos, suena bien, referente a otro tema, pero ¿cómo solucionamos el déficit fiscal ante una inminente caída de ingresos de Pemex, caída del ISR, asalariados por... No hay manera. Caída de empleo, caída del IVA, ISR, no se puede. Consumo de utilidades, etc. No hay forma. Ya no hay forma. En mi punto de vista. ¿Crees que en Los Cabos y La Paz haya regreso de la inversión americana en corto plazo? Muchísima, y les voy a explicar por qué, y esto me faltó algo del turismo. Es que también quiero decir algo de la parte, a ti Martín, es que también quiero decir algo de la parte energética, pero bueno, se me va a ir y si no, respondo esto primero, nomás, por favor acuérdame, porque sí quiero decir algo de la parte energética. Va a venir muchísima inversión, ¿y en qué va a cambiar el tema del turismo? Yo creo que lo que va a hacer también que regrese el turismo tiene que ver más con el real estate, con los bienes raíces y con los tiempos compartidos. Por ejemplo, ¿por qué voy yo mucho a La Paz? Tengo una casa de todos ustedes, tengo allá, entonces eso me hace, digo, independientemente de que me gusta mucho el destino, pues yo voy para allá por eso, pero si no iré a cualquier otro destino. A mí me gusta mucho Oaxaca, me gusta mucho Chiapas, pero voy a La Paz porque me obliga, tengo ese gancho que tengo que ir para allá. Y creo que los canadienses, los americanos, los residentes que ya están acá, que les va a tocar la temporada de frío a final de año y que viene otra vez la subida del segundo brote, en mi opinión, del coronavirus, vamos a ver una llegada muy importante a nivel de americanos y canadienses, independientemente de los que ya están acá. Yo creo que va a subir de manera considerable y más por lo que está pasando en Estados Unidos, por muchas razones, pero vamos a ver el second home, sobre todo en los 5 grandes destinos de México. Pero a mí lo que me importa es no que sigan los 5 grandes destinos. Yo creo, y eso es lo que va a pasar y es parte del nuevo turismo, porque si no sería apostarle al mismo círculo vicioso, es el desarrollo del agroturismo, el desarrollo de esta nueva perspectiva del turismo. ¿Sí vas a hablar de una parte energética? Sí, y contestarte por qué no creo en el déficit, por qué no creo que se vaya a resolver lo que me pregunta. Yo creo que independientemente de la recuperación de los precios del petróleo, se recuperó, digamos, en un mes, se recuperó, pero de -0, ¿no? Creo que el panorama de las energías fósiles cada vez se va a complicar más.
Yo creo que Arabia Saudita no nos va a perdonar lo que pasó, lo que sucedió. Va a seguirle muy fuerte inundando al mercado asiático y va a tener ahí varias estrategias. Yo creo que al final de cuentas se va a acelerar cada vez más el tema de las energías renovables. Y me parece que el tema de Pemex lamentablemente cada vez está más complicado y por eso yo creo que se va a dificultar el tema del déficit. Simón, tenemos una última pregunta. ¿Qué indicadores desde tu perspectiva nos pueden dejar tranquilos con respecto a que no se perderá en México el grado de inversión? O sea, no entendí, o sea, ¿qué es lo que tenemos que hacer para que no se pierda el grado de inversión? No entendí. Pregunta, ¿qué indicadores desde Ajá. tu perspectiva nos pueden dejar tranquilos con respecto a que no se perderá en México el grado de inversión? Pues mira, básicamente es algo ilógico porque una de las cosas que este gobierno, en mi punto de vista, hasta antes del COVID y durante el COVID, ha hecho relativamente bien y muy bien, ha sido pues, la austeridad en el gasto, ¿no? No ha despilfarrado, aunque yo insisto en esta parte, digamos, del uso del presupuesto para generar efectos multiplicadores. Pero eso, digamos, no le importa mucho digamos, a las calificadoras. Para mí el negocio de una calificadora es el negocio del endeudamiento. Ese es para mí el negocio de la calificadora, pero bueno, al final de cuentas la calificación es la calificación y yo no creo que nunca es bueno y nunca le vamos a ganar a los mercados. Nunca. En la vida le vamos a ganar a los mercados y yo no creo que hay que pelearse con los mercados, sino que hay que ver de qué manera conciliar. Evidentemente no tenemos que estar aceptando la deuda de todos, pero hay que ser, digamos, ahí prudentes. Y la respuesta sería básicamente en dos cosas. Por ejemplo, el grado de inversión, en este caso, la deuda de Pemex se convirtió en deuda soberana de México, ¿no? Entonces, uno tiene que ver con la capacidad de producción, lo cual, pues básicamente ahí estamos, ya lo han podido ver, ¿no? Complicado o muy difícil. Y dos, pues la parte, digamos, financiera. Insisto, hoy en la mañana compartí básicamente los resultados del sector público y del sector paraestatal. Pemex trae un menos 65%, la única ganona es CFE, y bueno, pues está complicado el tema. Entonces, esos serían los indicadores. Producción e ingresos. Doctor Simón Levy, muchísimas gracias por esta oportunidad de poder platicar contigo. Tengo entendido que nos vemos la próxima semana. Sí, no sé si quieras más, yo ya estoy listo, pero yo no tengo problema, porque había otra pregunta por ahí, pero si no, ya, como tú digas. Una más que podemos darle oportunidad, me parece una pregunta muy interesante. Dice, si México estuviera en tus manos, dime por favor las 3 cosas que harías ahorita. Lo primero ya lo dije, yo generaría básicamente un programa económico para transformar la maquiladora en creadora, para acelerar rápidamente los empleos y generar básicamente que los salarios se incrementen de manera poderosa. Segundo, dividiría el país en 6 regiones económicas, las especializaría y generaría todos los incentivos fiscales para que México se convirtiera en un paraíso de inversión y de desarrollo. Y tercero, generaría básicamente que todos los proyectos, todo el presupuesto que tiene el Estado se fuera a ayudar a la gente más pobre y a las clases medias, y el dinero que falte para poder desarrollar infraestructura generaría esquemas de coinversión público-privada en donde el Estado y el sector privado ganara de ambos lados, pero sin generar deuda. Es decir, con proyectos autofinanciables. Eso haría. Muchísimas gracias, Simón. Nos estamos viendo y escuchando la próxima semana. Gracias. Cualquier duda, estoy en las redes sociales o lo que se necesiten, y gracias a todos por su espacio. Y nuevamente quiero darle las gracias a la comunidad judía ashkenazí,
y a todos por su tiempo y espacio. Y México es grande, vamos a salir adelante.